necesidad, como Él como guía hacia nosotros, mostramos su provisión de consuelo en situaciones que nosotros necesitamos. Esta mañana fuimos testigos del velorio de un amigo de la familia, ya un señor mayor, que eso no lo hace menos doloroso, quiero poner ahí entre paréntesis. Pero estábamos en el velorio de este amigo de la familia y yo miraba cómo sus hijas ya tenían una semana, casi 2 semanas que el Señor había muerto, y sus hijas todavía se compungían de dolor, todavía miraban el cuerpo de su padre y lloraban. Ahí es donde la oración, y me acercaba yo a cada una de las que yo conocía y les decía: Dios te bendiga, estamos orando por ustedes para que el Señor les dé consuelo, para que el Señor les dé fuerza y les dé ánimo para seguir adelante. Eso se hace a través de la oración. A través de la oración tú puedes sentir el consuelo de Dios para tu propia vida y para los demás. Quiero enseñarte algo hoy que es muy importante. Sé que hay muchos televidentes, aleluya, de diferentes denominaciones y de diferentes creencias, pero quiero enseñarte que la oración no es rezar, no es un rezo, y no me estoy metiendo en doctrina, simplemente yo investigando la raíz de la palabra oración. Dice que la oración no es un rezo, porque la palabra rezo viene de la palabra original latín, que quiere decir recitaré, que significa repetir. Rezar es repetir. Esto equivale a decir siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, y es como decimos nosotros en forma de broma, ¿no? Es como decimos hoy, nos levantamos y Señor, lo que te dije ayer te lo dije hoy, o te lo digo hoy. Es una simple rutina, una simple repetición, o simplemente repetir lo que alguien más está diciendo cuando ya las palabras no son propias tuyas. Por eso Jesús le decía a los fariseos en aquel tiempo: ustedes aman las vanas repeticiones en las sinagogas para que aquellos los escuchen, los elogien, los aplaudan. Pero Jesús quería ir más allá. Jesús quería enseñarles que la oración no era decir lo mismo que dije el martes, lo voy a repetir el miércoles, lo mismo que dije el miércoles, lo voy a repetir el jueves, porque le acabo de enseñar que la oración es hablar con Dios. Y si usted habla lo mismo con una persona todos los días, va a aburrir a esa persona. Porque cada día la comunicación tiene mucho vocabulario, lo tiene que sacar. Una persona religiosa reza, pero una persona que tiene una relación personal con Dios, todos los días conversa con Él y mantiene ese diálogo abierto, mantiene ese canal de plática abierta. Al orar demostramos una acción sincera y voluntaria. Por eso Jeremías nos dice, capítulo 29, versículo 12 y versículo 13: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. O sea que la oración no puede ser lo que dijo el hermano, lo voy a decir yo, lo que dijo la hermana, lo voy a decir yo, porque es una conversación voluntaria, algo que sale de tu propio ser, de tu propio corazón, de tu propia boca, no del corazón ni de la boca de alguien más. A través de la oración también obtenemos paz en medio de cualquier tormenta que estemos viviendo. Y yo sé que mucho televidente ha experimentado esa paz a través de que desarrollan una oración o un hábito de orar a Dios. La oración nos hace sentir que todo está bajo control en las manos de Dios. Usted y yo somos seres limitados, mientras que Dios es Dios ilimitado. Hay cosas, recursos que a nosotros se nos acaban, pero Dios nunca se acaba de recursos, nunca se queda escaso en algunas cosas, mientras que nosotros sí. Por
oración nos ayuda a entender que nosotros, los seres humanos, o sea, usted y yo, no tenemos poder para cambiar nada, ni mucho menos para cambiar a nadie. Solo Dios a quien oramos es el que cambia los corazones. Solo Dios al que oramos es el que convierte las vidas. Cuando llevamos una oración o una vida de oración, es cuando vemos hijos cambiados, vemos hijos salvos, vemos hijos libres, vemos hijos reverentes, vemos hijos con el temor de Dios, vemos esposos sometidos a la voluntad de Dios, vemos esposas sometidas a la voluntad de Dios, vemos esposo amando a la esposa, vemos esposa respetando y honrando al esposo, y así sucesivamente. Todos estos cambios acontecen a través de la oración. Si no hay cambios todavía en aquellos que usted los quiere ver, necesita seguir desarrollando una vida de oración, porque la oración trae cambios. Al igual que cualquier miembro de su familia, no me limito a hijos, no me limito a esposo, no me limito a esposa. Cualquier miembro de su familia en el cual usted desea que haya cambios, a través de la oración pueden ser esos cambios posibles. La oración, por medio de la paz que recibimos, nos hace diferentes. Y con esto quiero decirle que nosotros mismos empezamos a cambiar. Porque a través de la oración Dios nos empieza a modificar a nosotros mismos. Dios nos empieza a trabajar ahí las áreas que necesita trabajarnos. La oración nos ayuda hasta nosotros mismos. Empezamos a vivir, empezamos a pensar y empezamos a actuar diferente. Pensamos antes de actuar cuando llevamos una vida de oración. Yo me acuerdo que en mis tiempos de juventud, cuando recién me había casado, para gloria de Dios, ya este sábado cumplo 22 años de casada con mi esposo, pero en los primeros años yo me acuerdo, y no se me ofenda a nadie, pero yo así con esa palabra me describo, ¿no? Yo era un poco bruta, así es que yo era un poco arrebatada, y yo lo que pensaba, eso lo decía, y mi esposo, como es 6 años mayor que yo, mi esposo ya tenía 6 años viviendo, 6 años de experiencia en este mundo, ¿no? En esta vida, como le digo yo, y mi esposo me decía, amor, no hables tan rápido, piensa las cosas antes de hablarlas, y a través de que nosotros desarrollamos una vida de oración, eso hace la oración con nosotros. La oración nos cambia, la oración nos hace pensar antes de hablar, porque la oración te enseña que si aquello que vas a decir va a lastimar al hermano, mejor no lo digas, o si lo vas a decir, modifícalo de una manera que él sea ministrado, pero no sea lastimado. Esos cambios los hace la oración. La oración, pueblo, también moldea nuestro carácter. No solamente moldea nuestro carácter, sino que la oración modifica nuestro genio. A través de que llevamos una vida de oración, aquellas que éramos gritonas ya no lo somos tanto. A través de la oración, aquellas que éramos enojonas ya no somos tanto. Y sucesivamente, cualquiera que sea el área que cada una de nosotras o nosotros necesitamos arreglo. A través de la oración hay modificación en nuestro propio ser. La oración, te quiero enseñar, que nos hace ser más como Jesús. La oración nos va dando el diseño que Jesús tiene. Nos enseña a ser más amables, más apacibles, más mansos, más tiernos, más amables, más respetuosos. Eso lo hace la oración. La oración nos ayuda a ser testimonio a los demás del gran poder de Dios. Porque te acabo de decir que la oración cambia. Y a través de que la gente ve los cambios en ti, glorifican a Dios. Porque dicen, la hermana ya no habla igual, la hermana ya no actúa igual, le pucho los botones, pero ella tranquila, le pucho los áreas y ella pasiva. No es la misma mujer, no es el mismo hombre. A través de que oramos, nuestro carácter cambia, nuestro genio cambia y venimos a testificar del poder de Dios en nosotros mismos. Repito, todo esto acontece a través de que llevamos
lastima o no lo lastima, pero aquel que ora piensa 2 veces porque está desarrollando en él o en ella un carácter cristocéntrico. Y aunque Jesús volcó las mesas, Jesús no le pegó a nadie. Lea la escritura. La palabra dice que Jesús volteaba las mesas, tiraba las mesas, pero no hay mención de que le dio latigazo a una persona. Por eso tenemos que analizar bien el texto. El Señor sí se molestó, se enojó, como usted lo quiera decir, pero no lastimó a ninguno de los que estaban ahí presentes. Eso es lo que hace la oración. Te enseña a modificarte, a que sepas cómo hablar, cómo tratar a los demás, y que si acaso se te va la lengua más de lo que se te tenía que ir, puedas regresar y pedir perdón, puedas regresar y disculparte, puedas regresar y enmendar aquella relación que por una palabra o dos ahí se irritó un poco. La oración nos hace la carga más ligera. ¿Por qué, hermana Gris? Porque a través de que usted ora, las cargas se las deja Dios. La suelta usted y se las deja Dios. La oración hace nuestra carga más ligera. Porque a través de la oración, repito, le dejamos las cargas, hacemos cambio, le entregamos los problemas a Dios, le llevamos las quejas a Dios, le llevamos la situación a Dios, y Dios entonces empieza a encargarse de esa situación. Para esto le tengo Mateo 11, 29 al 30. La oración nos hace más inteligentes. ¿Usted quiere ser más inteligente? Ore. Interceda, clame, busque a Dios. Mire, mi esposo trabaja en un rancho y en ese rancho él está trabajando con maquinaria. Él es el que servicea los tractores, las máquinas que usan en el rancho para la corrida del algodón, para la corrida del tomate, para la corrida del ajo, para la mayoría de las corridas que usted sabe que circulan en un rancho agrícola. Y me acuerdo cada vez que mi esposo, él llega y me testifica a la casa cuando algo así pasa. Y me dice en unas ocasiones mi esposo, amor, llegué y se descompuso un tractor. Mi esposo no es mecánico, clarifico esto, no es mecánico, pero le hace algo allí. Y entraba él, mi esposo, y me decía, ¿sabes qué, amor? Ahora el Señor me sorprendió. Le decía, ¿por qué, marido? Dice, porque se descompuso un tractor y yo no sabía cómo arreglarlo. Había unas áreas en ese tractor que yo no las había conocido. Y yo me paré ese momentito y le dije a Dios, Dios, tú sabes que el rancho no tiene mecánico. Y tú sabes que para arreglar esta maquinaria mi patrón tiene que traer a alguien de afuera que le sale muy caro. Cosa que el rancho tiene dinero, ¿no? Para pagar. Pero mi esposo siempre mirando los intereses de su patrón, como lo dice la Biblia. Entonces mi esposo me platica y me dice, amor, yo me detuve un ratito y le dije, Señor, tú sabes que yo no le hallo aquí. Y si mi esposo, mi patrón, trae a alguien, le va a costar cierta cantidad. ¿Por qué no me das a mí la sabiduría, Señor? ¿Por qué no me enseñas a mí el problema y me enseñas a arreglarlo para yo poder bendecir a mi patrón y yo también poder saber cómo arreglar algo así si más adelante se presta la situación? Digo yo, wow, marido, qué bueno que hiciste eso. Y para gloria de Dios, mi esposo pudo tener la inteligencia, la sabiduría para arreglar esos defectos que suelen suceder en el rancho de vez en cuando. Por eso te digo que la oración te hace inteligente, porque a través de que tú le pides a Dios, el Dios que todo lo sabe te revela lo que tú necesitas saber y conocer, porque nos enseña a conocer también nuestro adversario. No tan fácilmente caemos en las mentiras o artimañas del diablo. Dios empieza a través de la oración no solamente a revelarnos misterios que nos pueden ayudar en nuestro diario vivir, sino también nos revela las maquinaciones ocultas que el enemigo está trayendo en contra nuestro, en contra de nuestra familia, en contra de nuestros pastores, en contra de la congregación, en contra de todo su pueblo. Y para esto puedes ir a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23, donde el Señor le descubría a Elías todo lo que el rey de Siria hablaba en lo secreto. El Señor le revelaba a su profeta todo lo que el rey de Siria
motiva a seguir adelante, porque por medio de la oración tomamos la mano de Dios. No solamente tomamos la mano de Dios, sino que caminamos con Él y ya no caminamos solos. Fíjense que en una ocasión, escuchaba el testimonio de una muchacha. Y dice esta muchacha que iba saliendo del servicio y tenía que caminar porque estaban en una zona donde usualmente no había autos y tenían que caminar para ir al templo. Y resulta que esta joven salieron de una vigilia y iba muy noche, iba caminando hacia su casa. Y en el camino hacia su casa dice que había unos jóvenes que la andaban rodeando en el transcurso del camino. Y naturalmente, no humanamente, ella entró en nerviosismo, preocupación de que tal vez le llegaran a hacer algo. Pero dice el testimonio, y estaba escuchando el testimonio que compartían, que a través de que la joven se tuvo que detener un poco, los jóvenes se tuvieron que detener al mismo tiempo. Y ella pensando que se estaban estos jóvenes preparando para hacerle algo a ella, dice que empezaron ellos a temblar, y que la joven le decía, ¿pero qué tienen? Dice que vinimos a dañarte, pero no podemos, porque esos tres que están a tu alrededor no nos dejan tocarte, esos tres que te están cuidando no dejan que nosotros te hagamos nada. Y la joven decía, ¿pero cuáles tres? Si yo estoy sola, yo acabo de salir del servicio, yo voy rumbo a mi casa, nadie viene conmigo. Y dice que esos jóvenes le decían, no, es que tú no los ves, son tres que te están cuidando, son tres que te están caminando contigo, son tres que te están protegiendo. Por eso yo te repito, la oración te motiva a seguir adelante, porque Dios te toma de la mano y no te deja solo. Y por más que el diablo crea que puede ganarte, hay tres que te están cubriendo, hay tres que te están protegiendo, hay tres que están velando día y noche por tu seguridad, a través de que desarrollas una vida de oración. La oración también nos fortalece. En esos momentos cuando creemos que ya no podemos seguir, milagrosamente recibimos fuerzas. Fuerzas inexplicables que en vez de detenernos o regresarnos al camino, seguimos caminando sin desmayar. La oración nos endereza si en caso llegamos a torcernos en el camino. Nos vuelve a enderezar. Nos vuelve a poner en el camino correcto para seguir. La oración, como lo dije, es un diálogo. Y un diálogo equivale de dos personas. Eres tú y es Dios. Nosotros hablamos, pero también debemos de dejar a Dios que nos hable. Me acuerdo que yo hace algunos años, 2, 3 años atrás, escuchaba un predicador. Y este predicador estaba hablando de lo mismo que te estoy hablando yo de la oración. No del mismo tema, porque no va a decir que se la copié, no, sino que estaba hablando del mismo tema, que era la oración. Pero él hacía un enfoque que a mí me gustó y desde que yo lo escuché, yo lo he tratado de practicar lo más que yo puedo. Y el pastor estaba hablando con relación a la oración y él decía que cuántos de nosotros, cuando tenemos la mala costumbre de entrar al cuarto de oración y solo hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero nunca dejamos que Dios nos hable. Decía, si la oración es una conversación de dos personas, entonces ¿por qué la mayoría del tiempo solo hablamos nosotros? Y cuando Dios quiere hablar, ya terminamos de orar y nos levantamos. Y decía el pastor, yo les voy a compartir mi secreto, decía él. Yo cuando estoy orando, si yo voy a orar media hora, si yo voy a orar 1 hora, si yo voy a orar 2 horas, yo los últimos 15 minutos de mi tiempo que designo para orar, me quedo callado. Yo simplemente hago una pausa y me quedo ahí sentado, arrodillado, acostado, cualquier que sea la posición que yo hago, decía el pastor. Y yo me quedo tranquilito, esperando a escuchar si Dios quiere decirme algo. Y yo me lo agarré, eso me lo comí, eso me lo robé. Yo así es que yo he agarrado esa costumbre de que cuando yo me acuerdo, que la mayoría del tiempo, que después de que termino de orar me quedo tranquilita como niña regañada. Y me quedo ahí esperando a ver si Dios tiene algo que decirme. Porque muchas de las veces nosotros decimos, ay, es que Dios no me contesta. Es que no dejamos que Él nos conteste. Porque siempre estamos nosotros hablando y no dejamos que Él hable.
agradable. Tome esa práctica y vea los cambios que usted va a lograr en su vida. Ahí es donde los cambios llegan, cuando dejamos que Dios nos hable, que Dios nos ministre, cuando dejamos que Él también haga su parte. El orar tiene muchos propósitos y ya con esto voy a concluir. El primer propósito de la oración es establecer una relación íntima con Dios. Él quiere que ores para que desarrolles una relación íntima con Dios, para que Él ya no sea tu Diosito, sino Él sea tu Dios. Yo me acuerdo que cuando mis hijos iban creciendo, mi oración siempre había sido, y aún lo es ahora que son adultos: Señor, que mis hijos no sean tus nietos, que mis hijos sean tus hijos, que mis hijos te conozcan, no como el Dios de su mamá, sino como el Dios de ellos, que ellos se relacionen contigo tan personalmente, que tengan una relación íntima contigo. Y ahora que yo veo a mi hija en su rinconcito de oración, el otro día hace 2 semanas que yo iba a su cuarto y estaba platicando con ella, de pronto volteé hacia el lado izquierdo de su pared donde tiene ella su rinconcito de oración. En la pared ella tenía papeles escritos y ahí tenía ella oraciones escritas. Yo le decía: mija, ¿qué es eso? Dijo: oh mami, esas son las peticiones de oración que yo tengo delante de Dios. Yo nomás no lloré frente a ella porque yo soy su madre y soy muy valiente. Pero yo casi me derrito, hermano, porque yo dije: wow, mi niña está aprendiendo bien a tener una relación, no solamente una religión, sino una relación íntima con el Señor. Eso es lo que Dios quiere con nosotros como hijos. El otro propósito de la oración es que la oración cultiva nuestra fe. A través de que oramos, nuestra fe se va cultivando. Le estamos echando tierrita a la planta, le estamos echando agua a la planta. Va creciendo la fe, va aumentando la fe a través de que desarrollamos una vida de oración. El otro propósito de por qué oramos es porque podemos, a través de la oración, experimentar el poder de Dios. Mire, yo le voy a dar un testimonio bien fresquecito. Hace 9 meses atrás, y le digo 9 meses porque apenas el sábado nació la criatura. Hace 9 meses atrás, nosotros estábamos en el servicio de nuestra iglesia y la alabanza y la adoración, y el poder de Dios se derramó y el Señor empezó a llamar personas y empezó a usar a su servidora y empecé a ministrar. Y yo no sé cómo pasó, pero pasó una hermana, mientras yo la llamé, le digo: hermana, pase porque el Señor tiene una palabra para usted. Y en lo que la hermana estaba pasando, yo toco su vientre y yo le digo: el Señor dice que todo va a estar bien, el Señor dice que no se preocupe, que el bebé viene bien, que el bebé va a estar bien. Hermano, la hermana ni siquiera estaba embarazada. Y yo hablando esas palabras, ya después ellos, cuando ella tenía 7 meses de embarazo, me dice: hermana, yo este embarazo es por su culpa. Me dice la hermana: yo no sabía que estaba embarazada, dice, y ese día que usted oró por mí en el altar, el doctor me dijo que hacía 2 semanas que yo estaba embarazada. Y el Señor le estaba dando una palabra, y para gloria del Dios que yo le predico en esta hora, el día sábado nació nuestro hermanito Oliver Caleb, para gloria de Dios, sin ningún problema, solamente 4 horas de parto y ese bebé nació. Para la gloria de Dios lo digo. Por eso le digo, a través de la oración experimentamos el poder de Dios. A través de la oración conocemos su presencia. Es la segunda mujer que el Señor me usa para orar sobre un bebé en la panza. Para gloria de Dios lo digo, porque a través de orar conocemos la presencia de Dios. Hay diferentes tipos de oración. Usted puede orar suplicando, agradeciendo, alabando, intercediendo, consagrándose, confesando
confesando, adorando, buscando, cuando usted necesita consuelo o cuando usted necesita dedicar algo. La oración entra en todos los compartimentos. Con esto quiero terminar y decirte que no hay una manera correcta para orar, más que la que se hace con sinceridad. La manera correcta de orar es aquella que se hace con sinceridad y entrega, siempre humillándonos ante la presencia santa a la cual nos estamos acercando. Hace algunos meses atrás llegaba una joven que le habían diagnosticado cáncer terminal. Y era un miércoles, porque yo me acuerdo que ese día ya estaba oscuro. Y estábamos en el servicio y estábamos orando. Y cuando terminamos el servicio, la joven me saluda y me dice: hermana, Dios te bendiga. Qué bonito oras, me dice ella. Yo quiero orar así. Y no te lo voy a testificar para vanagloria, te lo voy a testificar porque vas a ver lo que Dios hizo. Y cuando ella me dice eso, me dice: hermana, yo quisiera orar como tú. Le digo yo: ¿sabes qué? Yo tengo 32 años practicando. 32 años practicando la oración. ¿Quieres orar como yo? Practica. Habla con Dios. Ora a Dios. Y tú vas a ver que tú te vas a deleitar en lo que tú oras. 2 semanas pasaron y ella me llama, me manda mensaje, perdón, no me llamó, me manda mensaje y me dice: hermana Cris, he hecho lo que tú me has dicho, he estado orando y he estado hablando con Dios y mañana tengo cita en el doctor, me dice ella. ¿Me ayudas a orar para que las noticias sean buenas? Le dije: claro que sí, ¿cómo que no? Por eso te testifico yo que a través de la oración no hay una manera correcta más que aquella que se hace del corazón. Yo fácil pude decirle a aquella hermana, a aquella joven: ¿sabes qué? Haz ti esto, esto y esto y esto y esto. Pero entonces sería la oración mía y no la oración de ella. Siempre humillándonos ante la presencia. La oración no debe ser monótona. Y con esto te quiero decir que volvemos a lo mismo que empezamos. No tiene que ser lo mismo. No tienes que decir lo mismo que dijiste ayer, lo vas a decir hoy. Es un hablar fresco, es una conversación continua. La oración es un deleite. ¿Por qué? Porque te estás comunicando con el Dios que creó todas las cosas. Te estás comunicando con aquel que sabe todas las cosas. Te estás comunicando con aquel que puede cambiar todas las cosas. Con esto me despido hoy diciéndote: ¿has orado hoy? ¿Quieres mejorar tu oración? No hay otra fórmula más que seguir haciéndolo. Porque la oración es un hecho que te da victoria. ¿Quieres tener victoria? ¿Quieres ver victoria? Habla con Dios. Ora a Dios. Clama a Dios. Y Él se glorificará sobre tu situación. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto.